Bienvenidos a este episodio número 41 de Detalles, en el cual vamos a hablar un poco sobre Docker. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero darle las gracias a todos los sponsors hasta este momento. Desafortunadamente, Anchor, que es la plataforma que yo utilizo para transmitir mi podcast en todas las plataformas de podcast, valga la redundancia, no tiene soporte para Canadá. Es decir, dijeron que ya no se puede recibir dinero ni se puede extraer dinero de las donaciones. Entonces, por favor, ahorita si quieren pueden cancelar los sponsors hasta nuevo aviso. Con que me escuchen es más que suficiente. Ok. Una vez dicho eso, solo para hacer otra vez el hincapié, no tengo la lista ni siquiera de las personas que eran sponsors antes. No tengo acceso a nada de eso. Me disculpo nuevamente. Pero bueno, nuevamente gracias a cada uno de ustedes, me ayudan y me motivan para poder seguir creando este tipo de podcast, que ya vamos por el 41, que me parece sorprendente. Honestamente no pensé llegar a grabar 41 semanas, porque sí, he estado saliendo todas las semanas sin falta desde hace tiempo. Ok, entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema. Antes de hablar de Docker es importante que comprendamos el concepto de lo que son los contenedores o los containers. Antes de desarrollar varios temas, nuevamente hay información que estoy extrayendo de varios sitios, el sitio oficial de Docker y entre otras recopilaciones que hice extractos para dárselos a ustedes en este momento. Entonces, primero, para comprender Docker es importante saber qué es un contenedor y vamos a trabajar y leer basado en lo que la misma documentación de Docker nos ofrece. Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas las dependencias para que la aplicación se ejecute de forma rápida y confiable en un entorno informático a otro. Es decir, puede ser que tú simplemente tomes tu contenedor y lo coloques en cualquier otro lugar que tú quieras. Eso incluye Windows, Linux, Mac, en la nube, serverless, donde sea. Y eso es lo genial de estos contenedores que son portables. Una imagen de un contenedor de Docker es un paquete de software ligero, independiente y ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación, es decir, el código, el tiempo de ejecución o el runtime, herramientas del sistema, las bibliotecas del sistema operativo, bibliotecas en general y las configuraciones requeridas para que la aplicación funcione. Las imágenes de un contenedor se convierten en contenedores en tiempo de ejecución. Nuevamente, las imágenes de un contenedor se convierten en contenedores en tiempo de ejecución. Y en caso de que los contenedores de Docker, las imágenes se convierten en contenedores cuando se ejecutan en el Docker Engine, que está disponible en las aplicaciones basadas en Linux y Windows. El software de contenedores siempre se ejecutará de la misma manera. Independientemente de la infraestructura, los contenedores aíslan el software en su entorno y garantizan que funcione de manera uniforme a pesar de las diferencias. Por ejemplo, entre el desarrollo y la puesta en escena o producción. Los contenedores de Docker se ejecutan en el Docker Engine, están garantizando 3 puntos que sean estándares, ligeros y seguros. Es decir, estándar, cuando Docker creó el estándar de la industria para los contenedores, por lo que podrían ser portátiles en cualquier lugar. Luego habla de que son lightweight o ligeros. Los contenedores comparten el kernel del sistema operativo de la máquina y por lo tanto no requieren un sistema operativo por aplicación, lo que genera una mayor eficiencia del servidor y reduce el costo de servidores y licencias. Y también el equipo de Docker garantiza que los contenedores son totalmente seguros. Las aplicaciones son más seguras en contenedores y Docker proporciona las capacidades de aislamiento predeterminadas más sólidas de la industria. Hablando nuevamente sobre los contenedores de Docker están en todas partes, como les había mencionado. Windows, Linux, centros de datos, Mac, donde sea ustedes pueden tener sus imágenes o sus contenedores. La tecnología de los contenedores que lanzó Docker se lanzó más o menos en el 2013 con el motor de Docker o el Docker Engine, que es de código abierto, vale la pena decir. Docker aprovechó los conceptos informáticos existentes en Linux, como las primitivas conocidas como cgroups y namespaces. La tecnología de Docker es la única que se centra en los requisitos de desarrolladores y operaciones del sistema para separar las dependencias de la aplicación y la infraestructura, o de la infraestructura, mejor dicho. El éxito del mundo de Linux impulsó la asociación de Microsoft que llevó los contenedores de Docker y su funcionalidad a Windows Server, a veces denominados como contenedores de Windows. La tecnología disponible en Docker y su proyecto de código abierto, Moby, ha sido aprovechada por todos los principales proveedores de centros de datos y proveedores de la nube.
o proveedores de nube. Muchos de estos proveedores están aprovechando Docker para sus ofertas de IaaS nativas de contenedores. ¿Y qué es IaaS? Pues básicamente es Infrastructure as Service, es la abreviatura. Además, los principales marcos de trabajo o frameworks sin servidor de código abierto utilizan la tecnología de contenedores de Docker. Nuevamente, todo lo que les acabo de mencionar se encuentra en el sitio de docker.com y pueden ver un poco más de información en el sitio de ellos. También en su sitio web hacen una comparativa entre los contenedores y máquinas virtuales. Ya voy a hablar un poco más al respecto. Los contenedores y las máquinas virtuales tienen beneficios similares de asignación y aislamiento de recursos, pero funcionan de manera diferente porque los contenedores virtualizan el sistema operativo en lugar del hardware. Los contenedores son máquinas portátiles y eficientes. En el sitio web de docker.com, en la parte de Resources, ustedes tienen una imagen comparativa entre cómo es una infraestructura basada en VMs o Virtual Machines contra una infraestructura basada en contenedores. Ustedes podrían observar que tienen un montón de contenedores. Podríamos ver contenedores y de hecho de ahí sale la imagen de Docker, que es una ballena que anda cargando contenedores o containers como los que andan en los trailers o no sé cómo le dirán en su país. Pero son estos contenedores que ustedes los ven en la calle. Un carro carga esos contenedores, que usualmente esos contenedores vienen directamente de la bahía o del mar, porque los colocan por ahí para poder hacer una transmisión masiva de información entre un continente y otro. O, por ejemplo, empaquetan todo en estos contenedores, que estos contenedores los embarcan y los envían a los lugares donde son requeridos. Ese mismo concepto es lo que nosotros podríamos ver en un contenedor contra una máquina virtual. Un barco que ande cargando un montón de contenedores puede tener de manera aislada cada uno de esos contenedores y su contenido no se mezcla. Y eso está bien, eso es lo que nosotros esperábamos. Pero un barco puede cargar un montón de contenedores. Cada uno de esos contenedores es independiente. Si nosotros hiciéramos esa misma analogía con máquinas virtuales o virtual machines, sería que cada uno de los barcos lleve únicamente un contenedor. Eso es el concepto. Un barco utilizando contenedores de Docker sería un único barco que tiene un montón de contenedores y cada uno de ellos está de manera aislada. Una máquina virtual sería un barco completo que solo lleva un contenedor. Ok, los contenedores son la abstracción en la capa de aplicación que empaqueta el código y las dependencias juntos. Se pueden ejecutar varios contenedores en la misma máquina y compartir el kernel del sistema operativo con otros contenedores, cada uno de ellos ejecutándose como procesos aislados en el espacio del usuario. Los contenedores ocupan menos espacio que las máquinas virtuales o las virtual machines. Las imágenes del contenedor suelen ser de un tamaño de decenas de megas, es decir, tal vez gigas o megas, cientos de megas. Pueden manejar más aplicaciones y requieren menos que una virtual machine y sistemas operativos. Si lo vemos en la parte de las máquinas virtuales o virtual machines son una abstracción del hardware físico que convierte un servidor en muchos servidores. El hypervisor permite varias máquinas virtuales se ejecuten en una sola máquina. Cada máquina virtual incluye una copia completa del sistema operativo, las aplicaciones y los archivos binarios y los archivos necesarios para su ejecución, lo que ocupa decenas de gigas. Las máquinas virtuales también suelen ser más lentas a la hora de arrancar. También en su sitio de docker.com ejemplifican que también los contenedores y las máquinas virtuales pueden trabajar juntos y otras especificaciones técnicas. En fin, hablando un poco más sobre los logros de Docker, que han hecho básicamente un estándar en la industria, en el lanzamiento de Docker en el 2003 inició una revolución en el desarrollo de las aplicaciones y la democratización de contenedores de software. Docker desarrolló una tecnología de contenedores de Linux en una que es portátil, flexible y fácil de implementar. Docker, con el libcontainer y código abierto, se asoció con una comunidad mundial de contribuyentes para proveer su desarrollo. En junio del 2015, Docker donó la especificación de imagen del contenedor y código en tiempo de ejecución, ahora conocido como RONC, a Open Container Initiative, OCI, para ayudar a establecer la estandarización a medida de que el ecosistema de contenedores crece y madura. Después de esta evolución, Docker continúa retribuyendo
con el proyecto de Containerd que Docker donó a Cloud Native Computer Foundation, CNCF, en el 2017. Containerd, que es un nombre bastante chistoso, es un tiempo de ejecución de contenedores estándar de la industria que aprovecha RON C y se creó con énfasis en la simplicidad y solidez y portabilidad. Containerd es el tiempo de ejecución de un contenedor principal con el Docker Engine. Sigamos hablando y haciendo un poco de publicidad más para Docker. El desarrollo de las aplicaciones de hoy en día requiere mucho más que escribir código, múltiples lenguajes, frameworks, arquitecturas, interfaces. Hay cosas que se descontinúan con el tiempo y entre otros, otro montón de herramientas que varían con cada etapa del ciclo de vida mientras la aplicación crece en complejidad. Docker simplifica y acelera el flujo de trabajo al tiempo que brinda a los desarrolladores la libertad de innovar con su elección de herramientas, stack de aplicaciones y entorno que implementan en cada uno de sus proyectos. Los contenedores originalmente solo fueron el comienzo. En el 2013, Docker introdujo lo que se convertiría en el estándar de la industria para contenedores. Los contenedores son una unidad estandarizada de software que permite a los desarrolladores aislar su aplicación y su entorno, o su aplicación de su entorno, mejor dicho, resolviendo el dolor de cabeza de que funciona en mi máquina, pero en la otra máquina no funciona. Para millones de desarrolladores de hoy, Docker es el estándar de facto para crear y compartir aplicaciones en contenedores, que van desde localmente, o sea, correr localmente dentro de la intranet de la empresa, hasta desplegarlos a la nube. Ahora, posiblemente nos estemos preguntando todavía, pero ¿qué es Docker y por qué es tan popular? Bueno, lo que les acabo de leer anteriormente es prácticamente una breve introducción de Docker. Vamos a hablar otras generalidades a continuación. Primeramente, lo que nosotros tenemos que saber es que Docker nos permite ejecutar muchas más aplicaciones en servidores antiguos y también hace que sea más fácil empaquetar y enviar nuestros programas totalmente funcionales, es decir, imágenes totalmente funcionales, o contenedores en este caso. Esto es lo que se necesita saber al respecto. Hace muchos años ya, Salomon Hykes ayudó a fundar una empresa llamada Docker, que buscaba hacer que los contenedores fueran fáciles de utilizar. Con el lanzamiento de Docker 1.0 en junio del 2014, el rumor se convirtió en algo que ya era tangible. A lo largo de los años, solo se hizo más y más fuerte. Todo ese ruido está sucediendo porque las empresas están optando por Docker a un ritmo notable. Podríamos ver que hay muchas empresas que están trasladando toda su arquitectura e infraestructura de máquinas virtuales a contenedores. Hoy, Docker y su padre de código abierto llamado Moby es más grande que nunca. Según Docker, se han colocado más de 3.5 millones. Esta información es estadística del 2019. Se han colocado más de 3.5 millones. Esto pudo haberse duplicado en los últimos años, o por lo menos incluir, no sé, tal vez incrementarse un 75% o inclusive más. Pero hace unos años era de 3.5 millones de aplicaciones en contenedores utilizando la tecnología de Docker y se han descargado más de 37 mil millones de aplicaciones en contenedores, y esto hace unos años. Y cada vez que pasa un nuevo año, más personas emigran a Docker o a contenedores de Docker, y esto cada vez es una locura. No es solo Docker quien piensa que están haciendo algo grande. Hay muchos sitios que ustedes pueden investigar allá afuera para ver por qué Docker es tan popular, por qué Docker ha sido tan poderoso y ha tenido tanto éxito. En fin, no se espera que Docker vaya a ser menos utilizado en el futuro, y Docker se está haciendo prácticamente un monopolio en los últimos años. Los datos del mundo real respaldan la conclusión de que Docker se está adaptando ampliamente. Datadog es un sistema de monitoreo en la nube. Descubrió que en marzo del 2016 el 13.6% de los clientes de Datadog ya se habían movido a Docker. Un año después, ese número había crecido a 18% y esto hoy en día llega casi hasta el 50% de crecimiento de participación en los últimos 12 meses. Y en fin, hay muchas empresas grandes que están optando cada vez más por utilizar Docker. Docker es una tecnología de código abierto. No solo es el favorito de potencias de Linux como Red Hat y Canonical, empresas de software patentado como Oracle, Microsoft, también han optado por trabajar con Docker.
en la actualidad, casi todas las empresas de tecnología de información, o de TI obviamente, y la nube están optando por trabajar con Docker. ¿Por qué las empresas optan por contenedores de Docker? Eso sería una muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué todo el mundo se está moviendo a contenedores y Docker? Bueno, una creencia sería porque los hypervisors, como las máquinas virtuales, tales como Hyper-V o Hyper-V, KVM, Xen, entre otros, todos estos basan en la emulación del hardware físico en un hardware virtual. Esto significa que tienen más información de la que realmente van a ocupar para trabajar en una aplicación. Imagínense que ustedes quieren montar un pequeño servidor REST, pero obviamente lo quieren tener aislado y funcional, entonces crean una máquina virtual y tienen un montón de procesos que están corriendo en la máquina o en el sistema operativo virtual para realmente solo utilizar una pequeña parte para poderlo echar a andar en ejecución. Y sin embargo, ustedes van a tener una imagen bastante pesada para una tarea tan sencilla. Entonces, ahí es donde ya entró el concepto de, ok, debería haber algo un poco mejor y más sencillo y ligero para resolver este tipo de tareas. Los contenedores, sin embargo, utilizan sistemas operativos compartidos. Esto significa que son mucho más eficientes que los hypervisors o las máquinas virtuales en términos de recursos del sistema. En lugar de virtualizar todo el hardware, los contenedores descargan sobre una única instancia de Linux y esto significa que deja atrás una gran basura inútil como el 99% de la máquina virtual, que no es necesario, dejando una cápsula pequeña y ordenada que contiene tu aplicación. Por lo tanto, con un sistema de contenedores perfectamente ajustado, puede tener 4 o 6 veces más la cantidad de instancias de aplicaciones de servidor que puede ejecutar en máquinas virtuales Xen o KVM en el mismo hardware. Otra razón por la que los contenedores son tan populares es que prestan a la integración continua e implementación continua, que en siglas sería CI o CD, la cual es una metodología de DevOps diseñada para alentar a los desarrolladores a integrar su código en un repositorio compartido temprano y con frecuencia. Esto, a su vez, los va a permitir o les permite implementar el código de manera rápida y eficiente. Docker permite a los desarrolladores empaquetar, enviar y ejecutar fácilmente cualquier aplicación como un contenedor ligero, portátil y autosuficiente que corre en mi máquina y en tu máquina, que puede ejecutarse prácticamente en cualquier lugar. Prácticamente los contenedores le brindan la portabilidad instantánea de aplicaciones. Los contenedores hacen esto al permitir a los desarrolladores aislar el código en un solo contenedor. Esto facilita la modificación y actualización del programa. También se presta, como señala Docker, para que las empresas dividan grandes proyectos de desarrollo entre equipos ágiles más pequeños, utilizando Jenkins, un programa de CI/CD de código abierto para automatizar la entrega de nuevo software en contenedores. Las organizaciones empresariales buscan a veces y luchan por hacer que las aplicaciones y cargas de trabajo sean más portátiles y distribuidas de manera eficaz, estandarizada y repetible. Así como GitHub estimuló la colaboración y la innovación al hacer el código fuente que se pudiera compartir de manera sencilla, Docker Hub, Official Repos y soporte comercial están ayudando a las empresas a responder a este desafío, mejorando la forma en la que se empaquetan, implementan y administran las aplicaciones. Además, los contenedores de Docker son eficientes y fáciles de implementar en la nube. Como se han descrito anteriormente o se ha hablado anteriormente, Docker se ha diseñado de manera que pueda incorporar a la mayor parte de las aplicaciones de DevOps, incluidas como Puppet, Chef, Vagrant, entre otras, o se puede utilizar solo para la gestión de entorno de desarrollo. Específicamente para CI/CD, Docker hace posible configurar entornos de desarrollo local que son exactamente como un servidor en vivo, sin ninguna diferencia. Ejecutar múltiples entornos de desarrollo desde el mismo host, con el software, sistema operativo y configuraciones únicos, probar los proyectos de servidores nuevos o diferentes, permitir que cualquiera trabaje con el mismo o en el mismo proyecto con la misma configuración exacta, independientemente del entorno host local. Esto es prácticamente una maravilla. Esto permite a los desarrolladores ejecutar los conjuntos de pruebas que son virtuales para CI/CD para ver rápidamente si un cambio recién realizado funciona correctamente o funciona como ustedes están esperando que funcione. Todo esto no hace que sea sorprendente que la forma más popular de entregar las aplicaciones sea a través de CI/CD, sea a través de contenedores. Hablemos un poco sobre la historia de los contenedores. ¿Qué les parece?
Los contenedores se remontan más o menos hace 21 años, ahí por los 2000, donde habían cárceles de FreeBSD, Oracle Solaris, también tenía su propio concepto similar llamado Zones, mientras que empresas como Parallels, Google y Docker han estado trabajando en proyectos de código abierto como OpenBSD y LXC, Linux Containers, para crear o para tener que sus contenedores funcionen bien y de forma segura. De hecho, muchos de nosotros, no sabemos, pero ya hace muchos años nosotros mismos estamos trabajando con contenedores. Google tiene su propia tecnología de contenedores de código abierto llamada LMCTFY, que significa Let me contain that for you. Cada vez que ustedes utilizan las funciones de Google, por ejemplo, búsqueda, Gmail, Google Docs, Google Drive, lo que sea, se emite en un nuevo contenedor o es servida a través de un nuevo contenedor. Docker, sin embargo, está construido sobre LXC. Al igual que con cualquier tecnología de contenedor, en lo que respecta al programa, tiene su propio sistema de archivos de almacenamiento, CPU, RAM, etc. La diferencia clave entre los contenedores y las máquinas virtuales es que mientras el hypervisor abstrae un dispositivo completo, los contenedores simplemente abstraen el kernel del sistema operativo. Esto a su vez significa que una cosa de los hypervisors, como máquinas virtuales, pueden hacer y los contenedores no pueden. Es una diferencia del sistema operativo o kernels. Entonces, por ejemplo, puede utilizar Microsoft Azure para ejecutar ambas instancias de Windows Server 2012 y SUSE Linux Enterprise Server al mismo tiempo. Con Docker, todos los contenedores deben usar el mismo sistema operativo y el mismo kernel. Por otro lado, si todo lo que desea es ejecutar la mayor parte de las instancias de aplicaciones del servidor en la misma cantidad de hardware, no podría importarle menos la ejecución de múltiples máquinas virtuales de sistema operativo. Si lo que desea son múltiples copias de aplicación, entonces le encantarán los contenedores. Este movimiento puede ahorrarse en un centro de datos o un proveedor en la nube decenas de millones de dólares anuales en costo de energía y hardware. No es de extrañar que la mayor parte de las empresas que tienen centros de datos opten rápidamente por trabajar con Docker. Son miles o tal vez millones de dólares los que estas empresas van a ahorrar, no solo en hardware, también en otro tipo de consumos o de gastos indirectos como mantenimiento de servidores, refrigerantes, sistema antiincendios y un montón de cosas que se van a ahorrar de manera indirecta. Realmente sería directo. Estándares de estandarización de los contenedores. Docker aporta varias cosas nuevas a la mesa que las tecnologías anteriores no aportaban. La primera es que ha hecho que los contenedores sean fáciles y seguros de implementar y usar también que los enfoques anteriores. Además, debido a que Docker se asocia con otras potencias de contenedores, incluyendo Canonical, Google, Red Hat, Parallels, en su componente clave de código abierto libcontainer, ha traído una estandarización muy necesaria a los contenedores. Desde entonces, Docker donó su formato de contenedor de software y su tiempo de ejecución o su runtime, así como las especificaciones asociadas. Al contenedor o al Open Container Project de Linux Foundation, específicamente, Docker ha tomado todo el contenido del proyecto de libcontainer, incluyendo NSINT, y todas las modificaciones necesarias para que se ejecute de forma independiente de Docker, y lo ha donado a este esfuerzo. Docker ha continuado trabajando en otros esfuerzos de estandarización de contenedores, por ejemplo, el contenedor de Docker, el tiempo de ejecución o el runtime del mismo, ahora está alojado en Cloud Native Computer Foundation, CNCF. Entonces, hoy Docker no tiene rivales per se, por decirlo así. Es cierto, está haciéndose como un monopolio como habíamos hablado originalmente, pero si bien es cierto, hay otras implementaciones de contenedores basados en LXC como CoreOS, otros de Red Hat, RKT, Canonical XD o LXD, pero no son tanto competidores como refinamientos de LXC. Dicho esto, puede ejecutar contenedores de Docker en prácticamente cualquier sistema operativo en la nube. Esto le da una ventaja sobre los demás. En el nivel superior de los contenedores, la orquestación de contenedores de Docker tiene su competidor serio llamado Kubernetes. Vamos a hablar ahora sobre la orquestación de contenedores. Como cualquier otro elemento de infraestructura de TI, los contenedores deben de monitorearse y controlarse. No es que simplemente lo vas a dejar ahí flotando y ya funciona perfectamente para toda la vida.
De lo contrario, literalmente no tiene idea de qué se está ejecutando en sus servidores. Puede usar programas de DevOps para implementar y monitorear contenedores de Docker, pero no están optimizados para contenedores. Como señala Datadog, una empresa de monitoreo en la nube, en su informe sobre la adopción de Docker en el mundo real, la corta vida de los contenedores y el aumento de la densidad tienen implicaciones significativas para el monitoreo de la infraestructura. Representan el aumento de orden de magnitud en la cantidad de cosas que necesitan ser monitoreadas de manera individual. La respuesta son las herramientas de orquestación en la nube. Estos monitorean y administran la agrupación de clusters, que el clúster no es más que un grupo de servidores trabajando entre sí como si fuera uno solo, y la programación de contenedores. En mayo del 2017 había 3 programas principales de orquestación de contenedores en la nube: Docker Swarm, Kubernetes y Mesosphere. Hoy en día también existen, pero Kubernetes es, como mucho, el programa de orquestación en la nube más dominante. De hecho, los principales de octubre, Mesosphere, se subió al tren de Kubernetes. Docker anunció la integración de Kubernetes en su plataforma de Docker y los usuarios pueden optar por utilizar Kubernetes o Docker Swarm para la orquestación. Ahora, Kubernetes puede ser el ganador de la orquestación de contenedores y los contenedores en sí siguen siendo en gran parte el diseño de Docker y se ejecutan en contenedores. La tecnología Docker estará con nosotros posiblemente por muchos años más adelante. Podemos empezar a cerrar este podcast con una serie de conclusiones. En pocas palabras, esto es lo que Docker puede hacer por ti. Puede hacer que se ejecuten más aplicaciones en el mismo hardware que con otras tecnologías. Facilita a los desarrolladores la creación rápida de aplicaciones contenidas listas para ser ejecutadas en cualquier lugar. Facilita mucho la aplicación e implementación de aplicaciones. A la vez, también le da la posibilidad de monitorearlas, controlarlas y definir cómo ustedes quieren que las aplicaciones sean desplegadas en el futuro. Es más, ustedes pueden inclusive decir, ok, ¿saben qué? Vamos a echar a producir esto, vamos a ponerlo en producción, y de repente ustedes se dan cuenta que no funciona, pueden revertir los cambios muy fácilmente. Es fácil que otros desarrolladores puedan tomar la aplicación lista para producción y controlarla y tenerla en su ambiente centralizado y local en la máquina, que le va a permitir rápidamente poder seguir el hilo de cómo están haciendo los desarrollos y tener todo el ambiente de producción puesto en una máquina local totalmente aislada y, entre comillas, contenida ahí. En fin, espero haber aclarado varias dudas con este podcast y si no, pues espero que hayamos tenido algún momento agradable hablando sobre este tema tan popular desde los últimos años. Docker sigue creciendo, sigue siendo uno de los principales exponentes de contenedores, si no es el exponente de contenedores que hay. Y espero que este episodio del podcast les haya gustado. Nuevamente me disculpo por las personas que son sponsors, pero ya no tengo la lista de las personas, ya no la puedo ver en la aplicación de Anchor, pero nuevamente muchas gracias a todos ustedes que, son sponsors, que patrocinan este episodio, que me escuchan. Y también, nuevamente, gracias por sus sugerencias, comentarios de próximos episodios. Y nuevamente, recuerden que si quieren apoyar directamente este podcast, pueden hacerlo consiguiendo cualquiera de los cursos que yo imparto en Udemy desde mi sitio web, fernando-herrera.com. Nuevamente, gracias por escucharme. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.